Hola y bienvenido a otro episodio del podcast de AWS en español. El podcast sobre AWS y en tu idioma español. En este episodio vamos a estar hablando de analítica de datos en general y en AWS. Este es un episodio muy especial porque por primera vez tenemos un invitado, así que vamos a estar hablando con Javier Ramírez, que es otro Developer Advocate para AWS, especialista en este tema y nos va a contar toda su experiencia en analítica de datos en AWS y también con herramientas open source. Así que empecemos con el podcast. Hola, bienvenidos a este nuevo episodio del podcast de AWS en español. Mi nombre es Isabel Huerga y soy un Developer Advocate en AWS. Y yo soy Marcia Villalba y también Developer Advocate para AWS. Hola Marcia, ¿cómo estás esta semana? Muy bien, contenta porque hoy tenemos un episodio muy especial y además finalmente sabemos algo de re:Invent, que era una pregunta que todo el mundo estaba haciéndose, ¿qué va a pasar con Cierto. re:Invent este año? Y bueno, la noticia es que va a ser una conferencia online. Creo que si habían hecho apuestas, el número ganador era online. Así que bueno, va a ser una conferencia online. La diferencia va a ser de 3 semanas. 3 semanas, lo que escucharon, y gratis. Eso es genial, 3 semanas, pero y además que es la posibilidad de que sea gratis y que sea online, casi todo el mundo, incluso gente que nunca ha podido atender a un re:Invent, ahora finalmente podrán, eso está muy bien. Y les dejamos en la descripción del episodio el link para que vayan y se registren. Cuando se registran les va a empezar a llegar información de re:Invent. Por ahora no se sabe mucho, pero se va a ir sabiendo más a medida que va pasando el tiempo. Así que pongan su correo electrónico ahí, así están informados. Pero después hay otros eventos también y estos son en español, así que no sé, Isa, Sí. ¿nos querés contar un poco? Bueno, tenemos, para empezar, el 22 de septiembre tenemos el Summit de AWS en LATAM, en la región de Latinoamérica, que va a ser también un evento que va a tocar diferentes temas y van a haber diferentes sesiones durante todo el día. Y tenemos otro Bien. evento. Que es el de Iberia, el Dev Days de datos. Así que este episodio, si ya leyeron el título, saben que vamos a estar tratando de analítica de datos, así que les va a encantar. Primero porque hablamos los tres que vamos a hablar en este episodio, y si dije los tres, tenemos un invitado, pero ya llegamos a ello. Isa y yo tenemos charlas y bueno, y nuestro invitado también. Así que es el 24 de septiembre y les vamos a dejar los links a todos los eventos en la cajita de descripción. Si no están en el momento que lo escuchan, vuelvan a chequear más cerca de las fechas porque todavía no están disponibles cuando estamos grabando este episodio los links, pero seguramente van a estar en el momento una semana antes de los eventos. Son online y son gratis. Absolutamente. Y siguiendo con la temática de novedades y de datos, sobre todo, que es el tema de hoy y el tema de estos eventos, tenemos un par de novedades que pueden ser interesantes para los oyentes, sobre todo que estén en el ámbito de datos. El primero es, hemos anunciado Glue 2.0, que para empezar es sobre todo con la parte relacionada con los trabajos. La parte del inicio del trabajo normalmente llevaba pues unos minutos y ahora es muchísimo más rápido, así que cuando creéis el trabajo en Glue, si miráis en las posibilidades ahora de cuando elegís ahí el tipo, veréis que tenéis, además de Spark, Python y tal, y las diferentes versiones, podréis elegir entre Glue 1.0 o Glue 2.0. Si elegís la 2.0, mucho más rápido, ya veréis que empieza el trabajo mucho más rápido que Y antes. para los que se Y están preguntando qué es Glue, escuchen el episodio que van a aprender. cierto, exacto, sí, o venir al Dev Day de También. datos, que también O las dos cubriremos. cosas. Oh, exacto, todo. Pero además, sí, además en español todo, así que accesible.
Y tenemos otra novedad que es la posibilidad, sobre todo para aquellos clientes que utilizan Aurora Postgres y que estaban utilizando la versión 10 y estaban considerando actualizar a la versión 11, ahora se puede hacer lo que se llama un upgrade o una actualización in place, que quiere decir que no hace falta crear una nueva instancia se puede hacer en el mismo clúster, podéis hacer la actualización de la versión 10 a la versión 11, así que más fácil, sobre todo para la gente de operaciones, mucho más sencillo. Así que eso va por novedades y nos tenemos que dejarlo cortito porque hoy tenemos nuestro primer invitado en el podcast. ¡Sí! Y qué invitado, además. ¡Qué invitado! Sí, sí. Tenemos a Javier Ramírez, que es Developer Advocate para Iberia. Si nos están escuchando de España, seguramente lo conocen. Lo voy a traer porque lo tenemos escondido. Si nos están viendo por video, todavía no lo ven, así que ya lo traemos. Así que hola Javi, bienvenido. Hola Marcia, hola Isabel, muchas gracias por invitarme al podcast. La verdad que tenía bastantes ganas y bueno, es genial poder estar con vosotras por fin. Sí, te tenemos acá en el video, si nos están viendo, como un sandwichito entre las dos, así que... Bien protegido lo tenemos. Exacto, para que no se escape. Un gusto que seas nuestro primer invitado. Este es un experimento, así que sos nuestro conejito de Indias, de a ver cómo sale un episodio entre los tres, y los tres que somos muy callados, nos va a costar mucho hacer este episodio en 1 hora, pero bueno, haremos lo posible. Primero, bueno, y espero que experimentéis con más gente, porque si solamente la experiencia conmigo es la que va a decidir, esto va a ser un desastre, así que ya lo digo desde el principio. Ya tenemos otros invitados en la pipeline que van a estar siendo grabados próximamente, así que no hay problema. Pero sí, contanos un poquito de vos y qué estás haciendo. Sabemos que sos Developer Advocate, pero no sé, ¿algo más? Sí, pues bueno, como Developer Advocate en realidad lo que hago es trabajar para la comunidad, aunque el sueldo me lo pague AWS, porque como sabéis, pues lo que hacemos es conectar con la comunidad de desarrollo para entender cómo están usando los servicios o cómo no lo están usando, y en ese caso pues tenemos que intentar mejorar lo que está pasando, y para contarles un poco pues todo lo que se puede hacer. Yo normalmente trabajo con el equipo, con los desarrolladores en España y Portugal, pero bueno, como vosotras, pues estoy en el equipo de EMEA y hacemos muchas acciones también en Europa, y más ahora, ¿no? Que con esto del COVID estamos todos haciendo mucho trabajo en remoto. Entonces, bueno, pues un poquito lo que hago. Mi área de especialización es sobre todo el Big Data, la analítica y cada vez más también el Machine Learning. Pero en los últimos años, donde he estado más metido, ha sido en toda la parte de datos y de analítica, que bueno, que me ha venido bien porque, mira, gracias a eso me habéis invitado al podcast. Claro, aparte es un tema de analítica de datos que nos lo pidieron, entonces nos hizo mucha ilusión cuando vimos que nos pedían este tema, y enseguida con Isabel dijimos, Javi, ya está, no hay otra persona para invitar acá y que nos hable de analítica de datos. Y el tema de hoy es ese, y más o menos la charla, como la planificamos, es tu historia, y me encantó la idea esa, así que todo el mundo va a conocerte un poquito más y va a conocer todos tus cuentos y tus experiencias escuchando este episodio, además de los servicios de AWS. ¿Por qué no empezás por el principio? Sí, pues bueno, os cuento un poco, porque como os he dicho, en los últimos años sí que me he dedicado bastante al tema de analítica de datos, pero yo en realidad nada apuntaba a que yo me iba a dedicar a esto, porque yo lo que había hecho tradicionalmente ha sido desarrollo web. Hace un montón de años yo me dedicaba sobre todo a hacer eso, ¿no? Al principio, de hecho, cuando empecé a desarrollar profesionalmente, me dedicaba a hacer aplicaciones en Visual Basic e Informix, que son cosas que bueno, que a día de hoy suenan muy divertidas. Y porque Java no existía, ¿no? Estaba ahí todavía. Y bueno, de ahí pasé. De hecho, cuando estaba con Visual Basic, una cosa muy interesante que hacía me tocaba hacer reports con una herramienta que se llama Crystal Reports, que básicamente lo que te permite es, de forma gráfica, como si fuera casi una Excel, tú configurabas tus informes, que ponías una cabecera, un pie de página y queries en SQL para sacar informes de negocio, ¿no? Y me hizo gracia porque a raíz de este podcast miré a ver cómo está Crystal Reports. Yo sabía que había gente que le ha sido utilizando hace unos años, pero sigue funcionando bastante bien. O sea, que se ve que
que trabajar, sí, que el mundo analítica parece una cosa muy nueva, pero lo hemos hecho de siempre, ¿sabes? Le parece que las herramientas han mejorado, pero bueno, yo hacía desarrollo web y esta era una parte pequeñita de reporting, que eran eso, ¿no? Pues los informes y ya está. Luego ya me pasé un poco al mundo de desarrollo primero de aplicaciones backend en red y luego ya a desarrollo web, cuando empezó un poquito el boom de la web. Y bueno, estuve muchos años haciendo desarrollo web. Y estaba en la parte más del back, ¿no? A mí siempre me gustaba más la capa de lógica de negocio, la base de datos, pero como que me da mucha alergia todo el mundo de los sistemas. Lo siento, Isabel, porque sé que esto te gusta mucho, pero No, a mí... yo y Martia ya sabemos que... Yo era el somos típico dos mundos. desarrollador repelente. Marcia, Claro. Marcia. Yo era el desarrollador repelente que hacía mi aplicación funciona y que la ponga en producción otro, ¿no? Y conforme fui yendo a empresas más pequeñitas y me tocaba hacer un poco de todo, me di cuenta que me estaba perdiendo una parte muy interesante. Así que me fui, sin dejar de hacer web, pero me fui metiendo mucho en la parte de, oye, ¿cómo hago que mis consultas vayan más rápidas? Oye, ¿cómo hago para que esto escale? Oye, ¿cómo hago? Y poco a poco me fui viendo que cada vez me tiraba más para la parte esa de entender no solamente la lógica de lo que estaba haciendo, sino físicamente cómo se hacía para que eso funcionase. Y la verdad es que me pareció súper interesante, ¿no? Y entonces, Todo antes yo no sé de si cloud, fue... cuando era... Esto Bueno, es sí, antes de esto cloud. empezó antes de cloud realmente, con máquinas virtuales. Primero en la oficina teníamos una pecera pues con los ordenadores allí, tú tirabas cable de red y tal. Luego llegaron los hosting virtuales, que era como, mira qué bien, nos quitamos de encima. Mi experiencia con cloud vino, yo creo, de la mano de Heroku, que lo que hacía era la experiencia que tenías con AWS te la hacía más sencilla, porque yo era un hipster y hacía Ruby on Rails, ¿no? Por entonces. Y Heroku, Ruby on Heroku, Rails. claro, y Heroku era una cosa muy chula para entonces, ¿no? Y lo que te hacía era, para gente como yo, que los sistemas nos daban todavía un poquito de repelús, te hacía mucho más fácil, te ocultaba, ¿no? Que había una máquina virtual por atrás, que había una base de datos, te dejaba un poco lo que haces hoy en día con Kubernetes, ¿sabes? Pues te dejaba un poco eso, ¿no? Te hacía una capa de abstracción ahí en medio. Y luego cuando se me quedó un poquito pequeño, me metí ya con la nube de verdad. Dije, oye, vamos a ver qué es esto de AWS, ¿no? Y bueno, sobre todo a raíz de que monté una startup con un socio que no nos fue bien, bueno, sí, según Por se algo mire, estás acá con pero- nosotras y charlando. Sí, sí, nos fue o no nos fue, no lo tengo muy claro, pero a raíz de que montamos una cosa muy pequeñita y queríamos tener analítica de nuestros datos, buscamos una solución para tener analítica de uso del API, pero que fuera, teníamos dos requisitos. Una, o gratis o muy barata, y dos, que fuera, que escalase sin que tuviéramos que hacerle nada. Y entonces allí me empecé a interesar de verdad ya por sistemas de datos, ¿no? Empecé a ver en su día cosas como Redshift, que bueno, que ha mejorado mucho, pero entonces me convencía menos. Me empecé a meter mucho por ¿En ese qué año lado. estamos ahora? Para tener una idea. Pues mira, el cambio de verdad a los datos, para mí, yo creo que fue en el año 2010-2011, Ok, cuando hace empecé bastante. realmente a meterme en decir, oye, ¿qué hay detrás de esto, ¿vale? Antes de eso había jugado un poquito con cosas, yo estaba de CTO en una startup y entonces, bueno, los clientes nos pedían cosas y jugábamos con diferentes cositas, pero hasta 2010-2011 no fue cuando realmente me empecé a interesar muchísimo por ese tema. Y ya no salí de allí, ya me metí sobre todo, me empecé a especializar cada vez más y bueno, abandoné Ruby por Python, porque bueno, Mejor. porque al final para datos era más interesante. Yo pensaba que me había quitado Java de encima y Java volvió a mi vida. Peor. Pero en fin, al final este tipo de cosas, ¿no? Que van pasando. Y bueno, y hasta hoy, pues pasando por diferentes estados de desarrollo con datos. Exacto. Y así que más o menos esa es tu historia, pero creo que lo más interesante es cuando vamos a entrar a hablar de las diferentes partes de tu historia asociadas con diferentes aprendizajes que tuviste, ¿no? Tenés uno que le llamás los años de administrador de base de datos. Sí, lo llamo así porque es eso, ¿no? Desde la inocencia que yo tenía con los datos y desde también el tipo de tecnología que había entonces y el tipo de uso, yo, a día de hoy, la gente enseguida, cuando tienes cualquier tipo de problema con datos, te habla de sistemas complicadísimos. Cuando de toda la vida
esto lo hemos hecho con una base de datos. Yo cuando tenía que hacer reporting, pues tenía una base de datos que podía ser un Oracle o un MySQL, un lo que fuera, y había que hacer reports, pues los hacías allí y ya está. Tu analítica estaba en tu base de datos y no pasaba nada. ¿Qué pasaba con esto? Decías, oye, mira, pues si tengo... Para mí, hace unos años, pues en 2008, 2009, el éxito era tener una aplicación con 1000 usuarios. Si tenías 1000 usuarios, lo petabas. Ya si pagaban, ya vamos, en fin. A día de hoy, con menos de 1 millón de usuarios, tú no eres nadie, ¿vale? Ni te miran por la calle. Pero tú imagínate 1000 usuarios en tu base de datos y llega fin de mes y tienes que hacer 1000 reports con sus joins complejas, con sus cosas. La base de datos pues se te venía abajo, ¿no? Y más entonces que lo tenías montado, pues como decía, en tu servidor era una pecera, ¿vale? Entonces se te venía abajo. ¿Qué hacías? Pues muy fácil, dices, oye, pues hago los reports por la noche. Porque la mayoría de aplicaciones no es como hoy, ¿no? Que hoy todo es global. Antes todo era mucho más local, tus usuarios venían de un solo sitio. Cuando yo empecé a trabajar, mis usuarios venían de Zaragoza, la ciudad de donde soy. Luego venían de España y era como, guau, chaval, estamos en toda España. Pero por la noche tú podías hacer lo que te diera la gana, podías parar los servidores, podías actualizar, podías hacer lo que fuera, ¿vale? Y esto funcionaba. Y no solo para sitios pequeños, ¿eh? Yo estuve durante un tiempo haciendo desarrollo para banca y los sábados por la noche actualizábamos. ¿Por qué? Porque menos los cajeros nadie utilizaba nada. Y tenías todo el fin de semana para desplegar cosas, romper lo que fuera, volverlo a arrancar. Y así es como se funcionaba y eso estaba bien. Entonces, me hace gracia porque a día de hoy muchas veces intentamos usar tecnología que igual es demasiado complicada para lo que haga falta, ¿no? Entonces, de mis años como ingeniero de datos trabajando solo con la base de datos, me quedo con que si lo puedo hacer con una base de datos relacional, tú hazlo. No te compliques la vida. Por ejemplo, cuando yo llegaba al punto que por la noche, pues igual tenía usuarios de diferentes sitios, lo que hacíamos era montar una réplica y directamente la analítica hacías en la réplica, una réplica de solo lectura, la réplica la tenías ahí muerta de carga de trabajo, pero tus usuarios estaban en el principal, en el primario, con lo cual ni se enteraban y la réplica estaba pidiendo clemencia. Entonces al final con soluciones muy sencillas, ¿vale? Claro, que las puedes montar también en Amazon con RDS, con lo que tú quieras. Te puedes montar una solución que te hace analítica sin tener que aprender cosas nuevas, sin tener que utilizar otras herramientas, sin tener que administrar nada. Entonces, aunque es cierto que para cierto tipo de datos eso no sirve, si te vale una base de datos relacional, oye, sigo usando una base de datos relacional. De hecho, vosotras habéis sufrido, creo, la herramienta de reporting que hice para nuestro equipo, para las métricas internas. Y esta herramienta de reporting, a mí cuando me la pidieron me dijeron, oye, hay que hacer una cosa de Big Data. Y dije yo, no. Una Aurora Serverless. Hay una Aurora Serverless que lleva las métricas. Ya está. No me complique la vida que lo no más somos mínimo. tantos. Claro, es que De ya te hecho, vale para eso. No hay que montar nada más. de hecho, ¿cuál sería tu consejo para igual a cualquier oyente que esté pensando, cuál es la forma más sencilla si en un caso de uso así, donde una base de datos relacional puede funcionar, qué les aconsejarías y necesitan hacer esas analíticas? Pues mira, lo que te interesa para eso es una base de datos que te permita, sobre todo, si es tu base de datos de operativa, no quieres que afecte al transaccional. Entonces lo que te sugeriría es tener una base de datos que te permita trabajar con réplicas de forma razonable, y para eso RDS, pero sobre todo Aurora, es perfecto porque puedes trabajar con la réplica sin afectar absolutamente en nada. De hecho, en Aurora hay una cosa que me gusta muchísimo, que no está normalmente en las bases de datos relacionales. Aurora, para los que no lo sepáis, es nuestra base de datos compatible con Postgres o con MySQL, pero rediseñada para ajustarse muy bien al mundo de la nube. Y la mayor diferencia del diseño es que el almacenamiento se ha cambiado por completo, ha separado de los servidores de lo que sería la CPU, y tanto la caché como el almacenamiento son bastante más inteligentes. Una cosa que permite Aurora es hacer un clon rápido de tu base de datos, de forma que tú puedes clonar la base de datos en otra instancia distinta, pero cuando lo clonas, los datos no se mueven del sitio. O sea, la réplica sigue usando los datos de la primaria, pero a nivel de permisos, a nivel de instancias, a nivel de todo, es una base de datos nueva. Solamente si cambias algo en la réplica, esa página de datos se cambia, pero el resto no. Con lo cual, hacer una copia de la base de datos es súper barato y te permite de forma muy fácil hacer analítica. Entonces mi recomendación sería una Aurora, hacerte un clon de la base de datos
Y luego QuickSight, que es nuestra solución sin servidores para reporting, que la conectas directamente con Aurora y puede hacer lo que te dé la gana. Esto es súper sencillo, muy rápido de implementar y soporta lo que tú quieras. Aurora te deja tener hasta 64 terabytes en una base de datos. Es que ya no estamos en los 90, ¿vale? De 64 terabytes, excepto si utilizas, 64 terabytes te deja en total y funciona muy, muy bien. Entonces, si tus datos son estructurados y tus datos se pueden meter en una base de datos relacional, no me pensaría Aurora. ¿Qué pasa? Que hay datos que no son estructurados o que no son relacionales. Y ahí llega la diversión, ¿vale? Sí. Para los que no escucharon el episodio anterior, tenemos toda una discusión. De todas las diferentes... Todas las diferentes bases de 15 datos. tipos de bases de datos que ofrece AWS. Sí. Muy bien. Y una vez que pasaste estos años de administrador de bases de datos, que dijiste que tuviste como una epifanía, ¿no? La llamábamos. Sí, la epifanía de Hadoop, porque para los que estén en España ¿Qué es me entenderán bien. Esa es mi pregunta, Sí. que no sé Ahora os cuento. Nadie sabe lo que es, que esto es también una cosa muy divertida. Pero, porque Hadoop son muchas cosas, y a veces se habla de Hadoop y te centras en solo una parte muy pequeñita. Pero mira, en España en agosto todo se paraliza, ¿vale? En media Europa, pero en España esto pasa mucho. Y a mí me hizo mucha gracia porque hace unos años, 2009 por allí, viendo las noticias que ponen de relleno en el telediario, ¿vale? De repente empecé a escuchar, esto es cierto, que te decían, el Big Data ha venido para quedarse entre nosotros. Gracias al Big Data, las empresas van a saber antes que tú lo que quieres comprar y vas a poder predecir enfermedades y vamos a poder curar cosas, y ahora estamos con el COVID y me hace mucha gracia esta predicción, ¿no? De entonces. Pero esto pasaba, ¿vale? Que de repente en las noticias apareció el Big Data. Esto no sé si os disteis cuenta vosotras, pero nadie hablaba de Big Data porque era una cosa reservada a empresas muy grandes, y de repente un día en 2009 en las noticias en España yo me encuentro Big Data en las noticias y a partir de ahí sale por todas partes. Y de repente todas las startups empiezan a hablar de Big Data, de una cosa llamada Hadoop, de una cosa llamada MapReduce, de cosas realmente muy sofisticadas, ¿no? Y tú dices, pero ¿esto de qué va? Y en la empresa donde yo estaba le quisimos dar una prueba, a ver de qué iba esto y por qué era tan interesante. Y lo primero que me di cuenta de que era muy interesante es que me permitía trabajar con datos con los que yo antes tenía muy complicado trabajar. Yo me había enfrentado 1000 veces al problema de qué hacer con los logs de mis servidores o cómo analizar la analítica de lo que hacían los usuarios con la aplicación. Porque esos datos no están normalmente en tu base de datos transaccional. Tú no guardas los clics de los usuarios en tu base de datos. ¿Por qué? Pues porque tienen un volumen, unidades órdenes de unidades mayor que tus datos normales, y tu base de datos no está diseñada para eso. Además, son datos que no se prestan muy bien al transaccional. No quieres hacer joins, no quieres hacer transacciones. Y una base de datos tradicional tiene pues muchísimo overhead sobre esto, ¿no? Y también son datos que no son estructurados. Yo como desarrollador pongo en un log cualquier guarrada y bueno, y cuela, ¿no? Y una base de datos relacional, pues con eso se va a morir. Entonces, de repente nos pareció muy interesante porque me permitía trabajar con datos que no fueran estructurados. Y eso, para empezar, estaba bastante bien. Pero además, me permitía trabajar con datos que no cabían en un solo servidor. Yo antes, si tenía una base de datos muy grande, lo que tenía que hacer era montar un servidor más grande o hacer una cosa horrible que se llamaba sharding, que era dividir tus datos de una forma infumable. En fin, prefiero no recordar eso, ¿vale? Y la gracia, sí, es que en fin, sharding significa dividir tus datos. Y una vez los divides, ya es imposible nunca jamás hacer una consulta que tenga en común todos los datos. Tienes que saber en qué parte de la base de datos vive cada dato. Tienes que tener muchísimo cuidado, ¿vale? La gracia de Hadoop, de esto que vino el Big Data, era que te permitía, por primera vez, para cualquier empresa de cualquier tamaño, con servidores baratos, crecer tanto como tú quisieras. Si yo tenía más datos y no cabía en un solo servidor, le metía más servidores. Que tenía más datos, le metía más servidores. Y la gracia es que yo, como desarrollador, podía hacer un script en el que pudiera atacar a todos los datos y esto funcionaba. Le llevaba la vida, era lentísimo, pero funcionaba. ¿Sabes? Porque estaba pensado para un mundo batch, para un mundo en que yo lanzo un job, una tarea analítica hoy y tengo resultados dentro de 4 horas o dentro de 4 días. Y no pasa nada. Porque, ¿sabes? En fin, estoy viendo analítica y con esto soy feliz. Y la gracia es que esto democratizó mucho el acceso a los datos.
Hasta entonces solo empresas muy grandes puedan permitirse hacer analítica y de repente llega Hadoop y lo que te permite es, con un paradigma, le llamamos el map and reduce, que es un divide y vencerás. Es como divide los datos en diferentes máquinas y trajo cosas interesantes, ¿no? Aparte de dividir los datos en diferentes máquinas, trajo el paradigma de ejecutar la analítica acerca de los datos y no al revés. Si una base de datos tradicional, lo que haces es, tus datos viven en la base de datos y tu aplicación vive en el cliente, en la máquina de donde ejecuta la aplicación, en la máquina virtual, en el mundo de Marshall, en el mundo serverless, pero al final tú cuando haces un proceso vas a la base de datos, le pides filas y localmente haces algo con ellas. Esto para un transaccional tiene sentido, pero para analítica no tiene sentido, porque tu base de datos va a tener gigabytes, petabytes, terabytes de información. No tiene sentido, claro, no tiene sentido mover esa información. En Big Data tu enemigo es la entrada y salida siempre, no es la CPU normalmente. Entonces lo que inventó este nuevo paradigma de Hadoop era que tu script, que es un script muy pequeñito, se mandaba a los servidores donde estaban los datos. Entonces los datos los dividía de forma transparente entre diferentes servidores. Y el script se le mandaba a todos los servidores en paralelo. Ejecutaban localmente esos datos, ese script, con los datos en local y mandaban agregaciones parciales de vuelta para componerlas todas. Y eso es un poco el germen de Hadoop, ¿vale? Es un poquito el germen de esto. Si a eso le añades que los datos, además, se replican entre diferentes servidores para que haya, si se rompe algo, pues siempre tengas al menos un par de copias más para poder reconstruir lo que ha pasado, pues te da un ecosistema bastante chulo. Entonces Hadoop empezó como una cosa muy sencillita y se fue convirtiendo en un monstruo, porque eran como, oye, pero ahora le quiero añadir una base de datos que sea más consultable, porque al principio eso se podía consultar con map y reduce, que era una cosa horrible que se hacía en Java. No, pero es que además le quiero añadir algo para tiempo real. No, pero es que además le quiero añadir... Y entonces iban añadiendo componentes y Hadoop a día de hoy es un ecosistema, no es solamente un producto. Entonces cuando hablas de Hadoop, realmente no estás diciendo nada. Hay muchos componentes de Hadoop que tú puedes elegir y decir, mira, me quedo con este y este otro. Entonces Hadoop en sí mismo no es más que un framework en el que todos son capaces más o menos de hablar con todos, son capaces más o menos de monitorizar y autenticar de una manera común, pero a partir de ahí tú eliges qué componentes pones en el ecosistema en función de lo que quieras utilizar. Y ahora Entonces, con la nube, con todos los servicios que hay en AWS, ¿tiene sentido Hadoop o hay otras soluciones que son como más self-service, más... no sé? Tiene sentido, sí, mira, antes te he hablado, por ejemplo, antes Isabel, de una cosa que se llama Glue. Bueno, pues Glue es parte de ese, más o menos, de ese ecosistema de Hadoop. Glue viene a ser una versión gestionada, entre otras cosas, porque Glue tiene más partes, pero en concreto en la que está haciendo referencia Isabel, de lo que hemos anunciado nuevo, es una versión gestionada de Apache Spark, que salió en el ecosistema de Hadoop. Spark era una solución de la que hablaremos igual un poquito más luego, porque viene después, pero Spark te permitía trabajar con datos en tiempo real, ¿vale? Entonces, dentro del ecosistema de Hadoop hay muchas partes, y depende de lo que quieras hacer, Hadoop tiene sentido. Si tu problema es muy complejo, si tu problema requiere una orquestación grande de diferentes servicios, Hadoop puede ser una solución, ¿vale? Pero si tu problema es simplemente de quiero hacer analítica sobre muchos datos de forma sencilla, hay otras soluciones. Por ejemplo, Athena, que a mí me gusta muchísimo. Y por cierto, decíamos antes que yo sé mucho de datos, pero bueno, aquí está tapado Isabel, que sabe de datos, yo creo que tanto como yo. Pero bueno, Athena es una solución en la que tú puedes hacer consultas directamente usando SQL encima de datos que están almacenados en S3. Y datos que no tienen por qué ser datos súper estructurados. Pueden ser datos anidados, pueden ser datos que estén en diferentes formatos, en CSV o en JSON o incluso en formatos binarios que están optimizados como Parquet o como Avro, que son formatos específicos para ocupar menos espacio y poder ser más eficientes. Puedes incluso con Athena hacer consultas a otras bases de datos. Yo puedo hacer una query en Athena en la que haga una join entre un fichero que está en S3 y una tabla que está en DynamoDB, wow, y una colección que esté en DocumentDB, que es Mongo, y una hash en Redis. Y puedo hacer una join en Athena que una todo eso. Y lo hago con SQL. Cuando ni DynamoDB, ni MongoDB, ni Redis soportan SQL, ni S3, ¿no? Entonces,
al final Athena te permite hacer cosas súper chulas. ¿Qué pasa? Que Athena te permite hacer consultas. Si tú tienes que hacer, por ejemplo, imagínate que tienes una cosa buena del ecosistema de Hadoop, es que te permitía dar estructura a datos no estructurados. Si tú tienes cosas como, quiero hacer análisis de imágenes, o tengo un documento PDF y lo quiero parsear, o tengo una voz y quiero analizarla. O tengo cualquier tipo de formato, yo qué sé, pues tengo información de satélites y viene un formato binario que no es fácil hacer consultas sobre él. Si quieres convertir esa información no estructurada en información que tú puedas consultar para hacer analítica, te hace falta montar ahí algo. En algunos casos será simplemente una conversión, en otros será aplicar Machine Learning. Bueno, pues lo bueno es que Hadoop te permite también ese tipo de proceso, de convertir información no estructurada en información que sí está estructurada. Athena no te deja hacer eso. No. Entonces, claro, depende de lo que quieras hacer. Si tu problema es de reconocimiento de voz o de reconocimiento de texto en documentos, cosas del estilo, hay servicios en AWS, Por tanto ejemplo, servicios SageMaker gestionados. podría Bueno, ayudar para eso. en primer lugar, Recognition para Sí, reconocimiento de claro. imágenes o efectivamente por Extract Connection. también. Sí. Tienes Textract, tienes, se me olvidó ahora el de Hay reconocimiento un de voz. montón. Hay... Sí, efectivamente, pero bueno, tienes... Comprehend. Sí, bueno, Comprehend es para el lenguaje natural, Ah. pero sí, al final tienes diferentes servicios para pasar a datos estructurados. Si quieres algo más sofisticado, tienes SageMaker que te permite hacer eso. Pero bueno, lo bueno de Hadoop es que es la navaja suiza, ¿no? Te permite hacer todo lo que te dé la gana. Entonces, para casos bastante complejos, Hadoop puede tener bastante sentido. Entonces, depende mucho. Nunca sería mi primera solución, ¿vale? Y luego, no olvidemos que mucha gente viene a la nube ya teniendo cargas de trabajo existentes. Si tú eres una empresa grande y llevas usando Hadoop 10 años y tienes un clúster enorme en el que trabajan 50 equipos distintos y tienes desplegados 2000 trabajos que algunos se ejecutan todos los días y otros cada mes y otros cada... no vas a convertir todas esas funciones lambda de un día para otro. Entonces, lo bueno de tener Hadoop en la nube es que también te permite ese paso de decir, oye, mira, puedo migrar de forma no sencilla, pero de forma humana. Puedo migrar desde mi clúster. Migrar de un clúster a otro en nube o en no nube es una tarea titánica siempre, ¿vale? Pero bueno, puedes migrar sin tener que cambiar el código, que ya te ayuda bastante, ¿vale? Y a partir de ahí puedes decidir partes que ya tengas, moverlas a algo más amigable a la nube. Pero Hadoop sigue teniendo sentido en la nube y además lo bueno de AWS es que seguimos invirtiendo mucho en el desarrollo de Hadoop. Hacemos que cosas que no están en Hadoop, en el ecosistema, por ejemplo, autoescalado de Spark, es algo que AWS contribuyó al mundo open source. Entonces seguimos haciendo avanzar el ecosistema y hacemos que cada vez sea más amigable, que Hadoop de alguna forma se adapte también a la nube, aunque no estuvo diseñado para ser una cosa ejecutable en nube al principio, está diseñado para ejecutarse en tus servidores, ¿vale? Pero estamos haciendo que cada vez pues sea más amigable y que tú, por ejemplo, puedas tener datos en S3 y los puedas consultar tanto con Athena como con Hadoop sin necesidad de tener que replicarlo, sin necesidad de hacer ninguna cosa extraña. Exacto. Y ahora tenemos un ecosistema ya bastante grande. Veo que con básicamente, a mí Athena es uno de esos servicios de análisis de datos que manejo porque como vos decís es bastante sencillo, QuickSight, pero creo que ahora vamos a entrar en el mundo de cuando te encontraste con este problema que las bases de datos escriben muy rápido, cómo manejas todo esto. Sí, porque si te fijas hasta ahora en Hadoop, como te comentaba, era para un mundo muy batch, era para datos muy grandes, pero cuando tú no tenías prisa. Y de repente pasó una cosa, que no sé si esperábamos o no, pero de repente todo el mundo tenía un móvil en el bolsillo. Y esto es algo que no pasaba antes. Antes tus datos estaban, ¿sabes? Venían lentitos y de repente empezamos a recibir datos de cosas. Tenías dispositivos que se comunicaban y te mandaban datos a tus aplicaciones. Entonces de repente empezamos a recibir datos a un volumen al que no estábamos acostumbrados. Y las bases de datos relacionales están optimizadas para leer datos, pero no tanto para escribir. Las escrituras son pesadas, las lecturas son... Porque tú lo normal, si tienes una aplicación, un e-commerce o un blog, lo normal es que la gente está consultando datos y muy de vez en cuando hace una transacción. Cuando tú tienes un sistema que está monitorizando máquinas o analizando logs o analizando transacciones en un banco para ser algo fraudulento, lo que haces es
estás leyendo datos estás recibiendo datos de continuo y muy de vez en cuando haces un report. Es como, mira, recibo los datos de todas las máquinas y cada día te cuento lo que ha pasado, ¿vale? O recibo datos de meteorología y te cuento lo que va a pasar. Entonces, cambiamos ese patrón y las bases de datos no funcionaban para esto. Y llegó algo llamado NoSQL, que de repente era como el NoSQL, qué cosa más history, más moderna. Y claro, yo hacía Ruby on Rails, pues tenía que meterme en eso. Y el NoSQL, pues te permitía trabajar de una forma súper eficiente. Marcia, ¿sabes más que nadie DynamoDB? Bueno, pues DynamoDB fue una de las grandes bases de datos, de hecho ha sido reconocida con un award, con un premio, como que cambió el ecosistema, el panorama del NoSQL, ¿vale? Y a raíz de DynamoDB, que es una solución propietaria de Amazon, que funciona realmente bien, se escribió un paper de cómo funcionaba y otra gente decidió replicar esa arquitectura en el mundo open source. Y apareció Cassandra, que inicialmente se creó dentro de Facebook, porque tenía un problema de tener unos cuantos datos. Y entonces Facebook creó una cosa llamada Cassandra, que luego la cedió a la Fundación Apache, que lo que te permite es escribir datos de forma muy rápida. Y en gran parte, la arquitectura de Cassandra está basada en la arquitectura de DynamoDB, en ese paper de DynamoDB. Y Cassandra funciona bien, escala bien. Mira, tengo datos directamente de la web de Cassandra que dicen que algunos de los clústeres más grandes, por ejemplo, es el de Apple, Apple tiene 75.000 nodos a día de hoy. 75.000 nodos en una sola base de datos. 75.000 nodos que son 10 petabytes de información en una base de datos, ¿vale? Cosas un poco más humanas, Netflix. Netflix tiene 2.500 nodos con 420 teras en la base de datos. Todos los metadatos de usuario de Netflix están en Cassandra. Y la gracia de Cassandra es que funciona muy muy bien. Si tú quieres escalar, añades más máquinas y automáticamente todo funciona. Quitas máquinas y todo funciona. Entonces, de repente llegó esa explosión del NoSQL de datos súper rápidos que tú decías, esto me encanta, hasta que tenías que hacer queries complejas. Y dices, espera, que las queries complejas no están muy bien soportadas. Entonces, de repente, tenías que cambiar mucho la forma de cómo trabajar. Y junto con la base de datos rápidas, hizo falta las colas de mensajes. Cosas como Kafka. Te voy a interrumpir aquí. Sí, Javier, claro, perdona. Cuando muchas quieras. veces hablamos, más que nada, muchas veces hablamos, sobre todo porque muchos de nuestros oyentes utilizan servicios AWS o están intentando buscar formas de mejorar sus ambientes y hacer las cosas más fáciles, ¿no? Que es lo que queremos todos. Y mencionabas Cassandra y si no me equivoco tenemos un servicio gestionado, que significa que toda la parte de gestión de la infraestructura se encarga AWS. ¿Quieres hablar un poquito de este también? Más que nada por si alguien está usando Cassandra, saber que tienen la posibilidad también de utilizar sí, una muchas gracias. gestionada. Sí, de hecho, sí, se llama Amazon Key Spaces for Apache Cassandra. Y básicamente es una solución gestionada en la que somos compatibles con Cassandra. Por detrás no es una implementación 100% de Cassandra, pero somos compatibles, con lo cual tú puedes, si tienes una aplicación que ya habla Cassandra, le cambias el endpoint a donde apuntas a nuestro Key Spaces para Cassandra y a partir de ahí te funciona prácticamente todo. Hay alguna incompatibilidad, así que podéis mirar en la documentación qué partes más oscuras igual no están soportadas. La gracia es que te olvidas de gestionar. Imagínate que tienes pues igual no los nodos que os decía de Netflix, ¿no? Imagínate que eres solo eBay, que solo tiene 100 nodos gestionando 250 terabytes. Imagínate gestionar 250 terabytes de almacenamiento y 100 máquinas. En fin, es una locura. Bueno, pues Key Spaces te permite, de forma serverless, funciona como DynamoDB. Puedes elegir funcionar de forma totalmente gestionada o provisionar la capacidad. Depende si tienes capacidad más predecible o no. Tú eliges el modelo y los precios son un poquito distintos, pero es totalmente sin ninguna gestión. Porque en Cassandra al final tienes que ocuparte de hacer vaciado de tablas, hacer mantenimiento, un montón de tareas que al final son complejas, sobre todo si tienes volúmenes muy grandes de datos, ¿vale? Entonces, en ese sentido, sí que viene muy bien una solución gestionada como Key Spaces. Y lo que os venía contando después es que la parte de guardar datos está muy bien, pero hay una parte muchas veces intermedia. Te hace falta alguien que distribuya los mensajes entre el emisor y quien realmente los consume. Porque tú tienes una aplicación que al final va a usar los datos o que va a guardar una base de datos. Los mensajes se generan en origen, pero desde el origen en la base de datos, ¿cómo se mandan esos mensajes? Bueno, pues tenemos lo que se llaman bloques de mensajería o colas de mensajes, depende un poco la arquitectura, que también de repente empezaron a ser súper populares. Porque cada vez más empezamos a hablar de aplicaciones basadas en eventos y además una cosa interesante es que
cuando tú estás trabajando en modo streaming, en modo con datos muy rápidos, puede darse el caso que tu aplicación vaya lenta a la hora de procesar datos comparado con la velocidad a la que se generan. Y cuando eso pasaba antes, pues tu aplicación dejaba de recibir datos y esto era un problema. Bueno, pues estas colas de mensajes o estos brokers se colocan entre tu aplicación y el origen de los datos de forma que te hacen de buffer. Están súper especializadas en hacer una sola cosa, que es recibo datos por un lado, los ocupo por el otro. No hago mucho más que eso. Recibo datos, pero lo hago muy bien. Lo hago a una escala tremenda y lo hago con todas las garantías de fiabilidad de que tus datos nunca se pierden, ¿vale? Y no saben hacer queries, no saben hacer nada, pero son muy buenas en esto. Y un ejemplo muy bueno de esto es Kafka. Que Kafka te permite, a cualquier escala, ¿vale?, trabajar con datos. Kafka es una solución buenísima en la que yo mando por un lado mensajes de diferentes productores y los puedo consumir con diferentes consumidores. Me permite hacer cosas como repetir el string de datos. Si algo ya ha pasado, puedo pedirle que me lo repita. Deja hacer cosas muy chulas, ¿vale? Pero es de nuevo una solución distribuida. Tienes que controlar tú, tener diferentes, les llaman brokers, diferentes máquinas, diferentes brokers. Tienes que replicar la información en diferentes sitios, tienes que gestionar las máquinas. Subir de versión un sistema distribuido siempre es una diversión sin fin. En fin, entonces, al igual que teníamos una solución para Cassandra, tenemos ahora una solución para, se llama Managed Streaming for Apache Kafka, la solución que te da Kafka gestionado, que es Kafka open source, ni más ni menos, pero gestionado por nosotros. Con lo cual te olvidas... Sí. Sí, sobre Message Brokers, porque en AWS Kafka es una opción, pero hay otras más. Por ejemplo, tenemos SNS, SQS, Event Bridge. ¿Cuándo usarías una o la otra? ¿O por qué Kafka lo mencionaste y no mencionaste las otras para dar un poco de perspectiva de... Sí, y de hecho te voy a decir una más que no has mencionado, que es relevante aquí, que es Kinesis Data Streams. Ah, sí, Kinesis. Porque me estoy refiriendo al trabajo de analítica de datos. No tanto las que tú comentas, SNS o otras soluciones de mensajería, las puedo usar muy bien para notificaciones. Pero patrones un poco más complejos, como un mismo mensaje lo puedo consumir por varios consumidores, puedo echar para atrás y repetir los mensajes en el histórico. Tú, las colas, como SNS, por ejemplo, manda un mensaje, tú te has suscrito, lo recibes y este mensaje ya está. Ya lo has consumido, ¿vale? Cosas como Apache Kinesis Data Streams, que sería muy parecido a Kafka, solo que es una solución propietaria gestionada por nosotros, o Kafka, te permiten tener diferentes patrones, de tener muchos consumidores consumiendo el mismo stream, te permiten mantener un cierto histórico y tú poderlo repetir cuando quieras, te permiten hacer cosas como definir tú puedes definir diferentes canales y para cada canal puedes definir cuánta replicación hay para controlar la disponibilidad y también para ver cuántos consumidores puedes tener consumiendo en paralelo a la vez. Entonces, las soluciones de mensajería como SNS están muy bien para comunicar servicios o para hacer notificaciones, pero cuando hablamos de analítica, quieres tener algo un poquito más especializado que te permita una semántica un poco más potente, no solamente de mandar y recibir, sino mandar, recibir, volver a repetir, distribuir, poder configurar un poquito esa. Y también el throughput, escala. que no sé cómo es en español, pero las aplicaciones como Kinesis y Kafka tienen un throughput muy alto y pueden aceptar un montón de eventos, como vos decías, que tus aplicaciones están escribiendo todo el tiempo. Sí, es lo que te digo, ¿no? La gracia de Kinesis o de Kinesis Data Streams o de Kafka es que tú, en el caso de Kafka, añadiendo brokers, más servidores, y en el caso de Data Streams, añadiendo lo que se llaman shards, tú decides cuánta capacidad máxima tiene tu sistema. Y puedes añadir más o menos en función de lo que te haga falta. Con servicios gestionados, al final tú tienes una cuota y es como, mira, esto es lo que te deja el sistema. Y hasta aquí llegamos. Y si estás por encima de esto, tienes que buscar alternativas, ¿no? Y sin embargo, estos sistemas, tanto Kinesis como Kafka, te permiten escalar simplemente añadiendo más capacidad. ¿Y Firehose lo incluirías en esta categoría? Porque al menos yo lo he usado para ingerir eventos y no tenés que definir shards ni nada, es como super serverless. Firehose es una solución súper chula de Kinesis también. Kinesis es una familia de streaming. Tenemos Kinesis para hacer analítica, Kinesis para ingerir datos, Kinesis para hacer proceso de datos,
Kinesis para hacer SQL encima de un stream. Entonces, Firehose viene en la parte de datos que se mueven muy rápido, pero que luego no quieres tomar acciones de manera inmediata. Entonces, Firehose viene muy bien para capturar datos a mucha velocidad y después guardarlos en tu data lake o guardarlos en una base de datos como Elasticsearch, ¿vale? Pero no vas a hacer analítica en tiempo real sobre los datos. El Kinesis Firehose te permite leer un dato, como mucho transformarlo en otra cosa y guardarlo. Pero tú no puedes en ese momento decidir notificar a una aplicación en tiempo real, que la aplicación ejecute un proceso y en función de lo que viene por Firehose haga una cosa o haga otra, ¿vale? Se puede meter una lambda en medio, pero no te permite realmente hacer un proceso complejo de eventos, porque no puede hacer realmente muchos patrones con esto. Entonces sí que lo incluiría en la parte de streaming, pero streaming para guardar datos en tu data lake o streaming para guardar datos en una base de datos, no tanto para procesarlos en tiempo real. Pero sí, vendría aquí perfectamente. Ahora que mencionas eso. ¿Qué es un data lake? Ahora que mencionas esa palabra que no la hemos explicado todavía. Sí, gracias. Pues el data lake es el sitio donde tú guardas todos los datos de tu organización para que cualquiera los pueda consumir. Y esto es cada vez más importante. También hay que volverse loco. Según qué empresa seas, no estás allí, no te falta un data lake. Pero si estamos hablando de Hadoop, estamos hablando de analítica, sí te puede interesar tener un data lake. Un data lake es ni más ni menos que un repositorio de información de cualquier tipo. Pueden ser estructurados o no estructurados a cualquier escala, a la que le añades capacidades para que los datos se puedan catalogar, que de hecho es un punto que quería tratar un poquito después, que se puedan catalogar, que cualquier organización pueda descubrirlos y que se pueda consumir de diferentes maneras. Porque tú en tu empresa tienes diferente gente que quiere trabajar con datos. Puedes tener gente de negocio que quiere tener un dashboard para ver tendencias de cómo van las ventas. Puedes tener gente de Machine Learning que quiere analizar volúmenes de datos muy grandes y quiere convertir esos datos en otra cosa distinta para poder alimentar el modelo. Tienes gente que hace la aplicación web que quiere acceder a los datos para mostrarles unas estadísticas a sus usuarios. Tienes la gente de sistemas que los quiere utilizar para cualquier otra cosa distinta. Entonces, al final, el Data Lake te permite tener un solo sitio en el que tú tienes todos los datos y puedes conectar diferentes motores de analítica de diferentes tipos para poder consultar esos datos. Por ejemplo, si tienes un Data Lake, puedes utilizar Athena para consultar datos, puedes utilizar Hadoop, puedes utilizar QuickSight directamente de tu Data Lake, y en el caso de AWS tenemos una solución que se llama Lake Formation, que te permite gestionar ese Data Lake de una forma consistente. Porque hasta antes de Lake Formation, si tú quieres montar un Data Lake, lo podías hacer. Tu Data Lake al final no deja de ser unos buckets en S3 donde tú guardas datos, ¿vale? Pero si quieres configurar diferentes accesos, tienes que andar con permisos en diferentes sitios, conectando diferentes puntos. Y la gracia de Lake Formation es que toda la parte de seguridad y de controlar quién puede hacer qué viene centralizada en un sitio. Y cuando Athena o cuando Hadoop o cuando quien sea quiere consultar los datos, le pregunta a Lake Formation y Lake Formation le dice sí o no. Pero no tienes que andar configurando en cada servicio diferente quién puede hacer qué cosas. Lo pones solo en un sitio y hace de policía del sistema. Y otra pregunta de gente que no sabe mucho, ¿qué es un data warehousing? ¿Tiene algo que ver acá? Porque data lake, data warehouse, como que para mí, que yo no soy de analíticas, no sé, que... El data warehouse es el data lake de la gente mayor. Entonces... Sí, me mata. Cuando no teníamos esta capacidad... Cuando el mundo eran solo datos estructurados, ¿vale? Tu problema era que tenías muchos datos de muchas fuentes distintas, en muchas tablas, en muchos datos de la empresa, era imposible consultarlos de forma eficiente en un solo sitio. Entonces, si meto el concepto de Data Warehouse, que lo que hacía era desnormalizar tus datos de formas muy creativas, en estrellas, en cubos, de forma que tus datos los desnormalizaba y los ponía agregados en unas estructuras de base de datos bastante curiosas, pero no dejaba de ser una base de datos muy grande con un esquema muy definido. Entonces, tú lo que hacías era desnormalizar todos tus datos para que fueran muy rápidos de consultar a volúmenes muy grandes. Pero solo te permitía trabajar con datos estructurados. Entonces, ese caso de uso sigue siendo súper importante a día de hoy. Si tus datos son estructurados... ¿Redshift? Sí. Si tus datos son estructurados y quieres trabajar con ellos, Redshift te permite hacer eso.
¿vale? ¿Qué pasa? Que cada vez más tienes una mezcla de datos estructurados y no estructurados. Entonces, un concepto que empieza a verse ahora, que a mí ya se me va, los nombres se nos van, pero bueno, la gente empieza a hablar del Data Lake House, que lo he visto traducido como la casita del lago. Por favor, no hagáis esto. No lo traduzcáis como como la casita del lago, no seáis esa persona. Hacerlo y por favor enviarnos un vídeo si vais al comité ejecutivo a pedir permiso porque queréis una casita en el lago. Pedir presupuesto para construir una casita en el lago. A ver qué os dicen. La casita del lago lo que viene a decir es que, oye, hay casos de uso súper interesantes para un data warehouse. Porque un data warehouse, una cosa que tiene es que es súper eficiente. Hace consultas muy grandes en milisegundos. Un data lake tradicionalmente hace consultas muy grandes pero en segundos como mucho. Por ejemplo, Athena hace consultas en segundos. Redshift hace consultas en milisegundos. Entonces, a veces quieres tener lo mejor de los dos mundos. Bueno, y pues la en Lakehouse... paralelización también. Yo creo que es súper uno de los puntos de diferencia. Sí, bueno, Redshift te trabaja en paralelo. También en un Data Lake trabajas en paralelo muchas veces, pero al final, en un Data Lake, los datos no viven en la base de datos. Entonces, simplemente el tiempo de ir a recuperarlos ya no hay quien te lo quite de encima. Aunque sea almacenamiento muy rápido, pero no es lo mismo que tenerlo localmente, ¿no? Y también tenerlo en un formato súper específico para tu máquina analítica. Entonces, en Redshift tenemos una parte que se llama Redshift Spectrum, que te permite hacer queries tanto en datos que están en Redshift como en datos que están en tu Data Lake. Y te permite hacer queries que hagan joins de los dos datos. Tanto los que están en tu base de datos como de los otros. Los que están en el Data Warehouse, en Redshift, vendrán en milisegundos. Los que están en el Data Lake vendrán en segundos. Pero tú puedes combinar los dos mundos de forma interesante. O sea que al final, pues tenemos, como vemos cada vez, conforme vamos encontrando problemas interesantes, vamos añadiendo más y más soluciones y más soluciones y más soluciones. Porque ¿y al final no sería algo así también? Que nos permite hacer queries en nuestro Data Lake, es en Free y también en Redshift. ¿Nos permite hacer queries en Redshift? La diferencia de Athena es que no tienes... En Athena tú no puedes ingerir datos. Athena siempre consulta datos de fuentes externas. Entonces, Athena no tiene un formato específico de Athena en el que esté súper optimizado para que Athena lo consulte. Athena es muy buena haciendo consultas en datos en diferentes formatos, en diferentes fuentes. Pero por ese motivo, nunca va a bajar a single digits milliseconds. No vas a bajar nunca a 10 milisegundos. Porque los datos hay que leerlos de algún sitio y hay que consultarlos en un formato que no es nativo. Sin embargo, Redshift sí que has cargado los datos en la base de datos y están súper optimizados para que se ejecute. De hecho, en Redshift hemos anunciado en Reinvent que ya tenemos hardware específico. Hemos creado chips que son capaces de trabajar haciendo queries SQL en Redshift aprovechándose el formato de los datos. Al ingerir los datos puedes optimizar incluso la capa de hardware, con lo cual Redshift es súper rápido. Athena nunca llega allí, porque Athena está en una liga un poquito distinta, ¿vale? Después hay una diferencia entre el Data Warehouse y el Data Lake. Ahí está un poquito la... Y la casita del lago, ya aprendimos. Sí. Y después creo que ahora nos podés contar un poquito de la revolución de los datos y cuando todo se volvió real time. Creo que es el siguiente paso. Porque el paso que estamos viendo es que yo empecé con una base de datos muy pequeñita, haciendo reports en SQL, y conforme te vas metiendo en el mundo de datos, cada vez se complica más. Y entonces llega el punto en el que, conforme más herramientas hay, y más capacidad tenemos, y más barato es trabajar con datos, y más fácil es experimentar desde la nube, te encuentras que cada vez capturas más y más datos. Y llega un punto que tu problema no es solo de tecnología, de si esto es posible. Tu problema es de, ¿pero qué estoy haciendo con estos datos? ¿Vale? Es algo que Isabel cuenta muchas veces en sus charlas. Isabel muchas veces habla de no tengas datos porque sí. Ten solo datos que te sirvan para tu analítica. ¿Vale? No tengas el síndrome de Diógenes digital, de guardarlo pero todo muchas ahí. Muchas veces se escucha desde el punto de vista, yo no sé nada de analítica, pero como desarrollador te dicen, guarda todo, que el storage es barato y ya después ves qué haces. Sí, pero lo puedes guardar en un formato más histórico, no tenerlo online, en fin, puedes tener... Lo importante es que no pongas todo ahí en el mismo sitio, que luego la gente no sabe lo que hay, y tienes petabytes de datos todos juntos, por ejemplo, que no se sabe lo que es. En una empresa de juegos, y nosotros cuando hacíamos los juegos, mandamos analítica cada vez que cualquiera se
un tic. Cualquier cosa que haces se manda a analítica. Y llegaban petabytes de eventos que los guardábamos. Storage es muy barato en S3. Y bueno, y cuando llega el punto de que tenés que empezar a analizar eso, yo nunca estuve en ese equipo, por suerte, porque aparte la mayor parte de los eventos son totalmente diferentes los que mandan juego A de los que manda el juego B. Cada cual pone lo que quiere porque todo el mundo quiere guardar toda la analítica. Por ahí viene el problema, porque, y seguramente tú ya has sentido en esa empresa, lo gracia de esto es que cuando tú llegas nuevo a esa empresa, ¿vale? Llegas allí cuando el equipo lleva un año haciendo lo que tú dices, guarda todos los datos. Te contratan para ser un data analyst. Y tú dices, ¿qué datos tengo para analizar? ¿Cómo sé qué datos tengo? No sé qué hago. Le pregunto a cada departamento de la empresa qué datos están guardando. ¿Cómo documentas esto? ¿Cómo encuentro los datos? Ahí me pasaba cuando yo trabajaba antes como consultor de Big Data y me contrataban empresas grandes, muy grandes. Y me llegaban y me decían, Javier, ayúdanos a hacer una analítica de esto. Y decía, vale, ¿qué datos tenéis ya? ¿Qué estáis ya procesando? ¿En qué formato están? Y me decían, bueno, a ver, nosotros sabemos lo que hace nuestro departamento, porque somos una empresa muy grande y no pretenderás que nos hablemos entre nosotros, ¿vale? Bueno, vale. ¿Y dónde puedo ver lo que tenéis? Hombre, aquí tenemos una hoja de cálculo en la que tenemos descritos los datos con cada campo y lo que significa cada campo. Y te encontrabas cosas como me pasaron a mí, que de un día para otro, de repente en analítica te daba números 100 veces más grandes. Y yo decía, oye, es imposible que al volumen que estamos... Este era un e-commerce muy grande y de un día para otro, de repente, estaban vendiendo, según los datos, 100 veces más. Y dices, esto es imposible. Y me volví loco intentando buscar, 2 días, intentando ver qué pasaba, porque los números no mentían, estaba todo bien. Bueno, pues a alguien se le ha ocurrido, con un criterio interesante, dejar de introducir datos en euros y ponerlos en céntimos. Y no estaba documentado en ningún sitio, por supuesto. Esa evolución de la semántica de datos no estaba en ninguna parte, ¿vale? 2 días persiguiendo esta historia. Entonces, una cosa súper importante que nos encontramos es que los datos hay que gobernarlos. Cuando empiezas a tener muchos datos, ya no vale solo tirarlo todo al data lake, al vertedero de datos y ya está, ¿no? Sino que tienes que hacer algo realmente con organizar esos datos. Y una cosa interesante, por ejemplo, es el catálogo de datos. Antes ha hablado Isabel de AWS Glue. Glue, entre otras cosas, te permite catalogar tus datos. Tú apuntas a Glue a tus datos en S3 o una base de datos y Glue automáticamente identifica el esquema de los datos y si de una vez para otra ve que tu esquema ha cambiado, te identifica esos cambios del esquema automáticamente. No tienes que depender que un desarrollador vaya a documentar a una hoja de cálculo, que como todos sabemos no va a pasar, ¿vale? Pues obviamente no va a pasar. Primero porque habrá gente que ni sepa que esa hoja de cálculo existe. Y segundo porque, en fin... Y eso está bueno para todos los datos ocultos que hay, que al desarrollador se le ocurrió, no sé, documentar la cantidad de vidas que tenía el jugador a ese momento, no sé, por decir cualquier cosa random que en ese momento a nadie se le ocurrió y esto que... Glue de forma automática identifica el esquema. Tú sí que puedes también poner anotaciones, descripciones a cada campo. Y lo bueno es que una vez pones Glue, que le puedes poner una cuenta o puedes tenerlo multicuenta, cualquiera que llegue a la organización puede llegar a Glue y en el buscador introducir cosas como score. Y tú ves todos los datasets donde hay un score. Y te busca la descripción, te busca el nombre del campo. Entonces tú llegas nuevo y dices, ah, mira, aquí están los datos. Esta es la fuente de donde puedo ver todo lo que hay en la empresa. Entonces el tema de tener un catálogo es súper importante. Pero no solo un catálogo. Si tus datos son una basura, por ejemplo, lo que pasó de pasar de 1 euro a 1 céntimo, esto no es con el catálogo porque no cambia el tipo de dato. Te hace falta tener roles en la empresa que empiecen a ocuparse de eso. Que sean los dueños de los datos o que sean los que cuidan de los datos. En inglés hay términos como el data owner o el data steward, que son como el azafato de los datos, que son la gente como que se encarga de que un determinado dataset tenga sentido. Y se encargan de que si algo cambia en ese dataset, pues la gente que tiene que saberlo lo sepa, los procesos automáticos estén modificados, o sea, se encargan de que ese ciclo de vida de esos datos tenga sentido. De alguna forma es como un product owner, pero a nivel de datos, ¿no? Que se encargue de que esos datasets tienen sentido. Y en sitios grandes te hace falta, porque si no eso es un caos y es imposible. Luego, esos datos, en muchos casos,
no van a estar en la forma que te hace falta. Vas a tenerlos que validar, vas a tener que quitar, si tu analítica de datos tiene datos inválidos, pues tus resultados van a ser lamentables, ¿vale? Bueno, pues está la figura de los data wranglers o gente que se dedica a manipular datos y hacer scripts de transformación, de limpieza, este tipo de cosas, ¿no? Bueno, pues la gracia de AWS Glue es que te ayuda bastante con algunas de estas cosas y al final tienes roles para todos los tipos, ¿eh? Tienes los ingenieros de datos que se encargan de programar, pues se encargan de programar los scripts de transformación de datos tanto en batch como en tiempo real. Son los que realmente implementan la lógica para que los datos te puedan dar lo que te hace falta, ¿vale? Luego tienes la gente que hace ciencia de datos, que lo que hacen es explorar datos para buscar patrones, para alimentarlos a modelos estadísticos, a modelos de machine learning, y lo que hacen es, le intentan dar sentido. Un data engineer no intenta buscar el sentido de los datos. A él le llegan datos y lo que te hace es un sistema muy eficiente para que esos datos sean capaces de darte resultados. Pero el data engineer ni sabe, ni le tendría por qué interesar esos datos, la semántica que tienen. El data scientist sí que se encarga un poco más de esto. Tiene los analistas de datos, que son los que realmente a nivel de negocio saben qué datos tienen valor y qué es lo que realmente queremos conseguir. Luego tienes la gente de operaciones, los data ops, que son los que tienen que conseguir que los scripts tan bonitos que ha hecho la gente de ingeniería funcionen en producción. Oye, es que ahora tengo una versión nueva, ¿cómo actualizo? Oye, es que esto me pierde memoria por un tubo, ¿qué hago? Oye, es que me hace falta más máquinas. En fin, al final hay como muchos roles distintos. Entonces, la gracia de la explosión de los datos... Igual muchos de estos roles los puede tomar la misma persona. Puede tener diferentes sombreros. El ingeniero de datos puede ser data ops. Porque sí, no cuando yo hacía, como te decía antes, ¿no? En la base de datos, reports, yo hacía todo. Yo era el analista, el que gestionaba... Pero sí, muchos son muy... Hay muchos, por ejemplo, la gente que limpia los datos, que hace ingeniería y que lo pone en producción, muchas veces está combinado en una sola persona, ¿vale? La gente que hace el análisis de datos y data science, muchas veces está combinado en una persona. El dueño de los datos, que se ocupa de que todo funcione, a veces es el propio analista. En fin, depende mucho cómo esté, pero la verdad es que cada vez más vemos que los datos hay que mimarlos, para que te den cosas buenas, tienen que tener sentido. Sí. Una empresa que está empezando, por ejemplo, que igual tenían sus bases de datos relacionales y tal, y ahora están oyendo esto y están diciendo, pues mira, igual podemos empezar a extraer valor de este otro tipo de datos. ¿Dónde recomendarías identificar estas figuras? O si es una empresa que no tiene todavía un equipo grande donde puede contratar gente especializada, ¿dónde pondrías, en qué equipos dirías que es mejor integrar estas responsabilidades? Sí, lo primero es identificar bien un caso de uso. No ir a lo loco y decir, Es decir, oye, ¿de qué datos tenemos que pensamos que nos pueden dar información interesante? Entonces, pensar algo del negocio, ¿vale? Que realmente... Porque si no, si el negocio no te compra la idea, da igual lo que tú hagas, nunca vas a sacar el tiempo para poder montar la infraestructura. O peor, si el negocio eres tú, si eres una startup, te vas a perder en lo que brilla, ¿no? ¡Qué divertido! ¡Mira datos! Y vas a perder meses jugando con cosas que no son el core de tu negocio. Entonces, lo primero es centrarte de verdad en un caso de uso que tenga sentido para tu negocio. Eso es súper importante. Y a partir de ahí, bueno, pues miraría a qué gente recurres normalmente cuando tienes unas consultas en tu base de datos y van lentas. O a qué gente recurres cuando tus máquinas están empezando a hacer cosas raras y tienes que ver qué está pasando. Esa gente es a la que le va a gustar un poco este cacharreo. Entonces, en tus departamentos, la persona que tengas allí. Y al final, no es tanto por departamento, es a veces en cada empresa, en cada equipo, tienes gente que le gusta más una parte u otra, ¿no? Entonces, te diría, el mundo de la analítica de datos, una gran parte de ese mundo, como hemos visto antes cuando decíamos DynamoDB, ¿no? Que en DynamoDB tienes que pensar muy bien el esquema de tus datos, porque diseñar el esquema mal hace que todo vaya muy lento. Bueno, pues en analítica esto funciona así. Hay que estar relativamente cerca de la capa más física de los datos. Hay que acercarse un poco allí. Entonces, si tienes desarrolladores, como era yo antes, ¿no? Que les da alergia todo lo que no sea su código JavaScript o su código Rust o bueno, si le gusta Rust seguramente le guste esto, pero bueno, su código JavaScript o su Ruby o lo que sea y no quieren salir de allí, ¿vale? Es una mala idea. Y luego también, por las herramientas que hay, los equipos que estén trabajando ya con Python o con Java van a tener mucho más fácil introducirse al mundo de la analítica, porque al final Python y Java son los que más te van a ayudar para hacer cosas complejas, aunque cada vez más se puede hacer cosas con SQL, ¿eh?
tú puedes utilizar SQL para hacer analítica en streams de datos sin ningún problema, pero alguien ha tenido primero que preparar esos datos. O sea, que te hace falta alguien que haya hecho esa primera parte de dejártelos preparados, ¿no? Entonces, gente que use Python, que use Java, serían los más interesantes porque tienen que aprender menos cosas, ¿vale? Pero bueno, sobre todo cacharreo, porque si no estás un poco cerca de la capa más física de cómo se guardan los datos, no vas a poder montar algo que realmente funcione bien. Muy bien. Y has comentado también lo de DataOps. ¿Cuáles son las responsabilidades que dirías que a nivel de operaciones? Porque, bueno, operaciones, por ejemplo, para mí, operaciones de infraestructura, vamos, te hago la lista aquí y tal. Si le preguntas a Marcia qué cosas tiene que monitorizar o qué cosas tiene que tener en cuenta a nivel de operaciones con sus aplicaciones, también te hace la lista y tal. En el mundo de datos, ¿qué significan operaciones? Pues de entrada hay una asignatura bastante pendiente todavía, que bueno, está mucho menos avanzada que en el mundo de desarrollo genérico, que es todo el tema de testing e integración continua. Entonces, toda la parte de cómo hacemos que una nueva pipeline de datos, ponerla en producción, cómo probamos que todo eso funcione, ¿vale? Allí el DataOps puede montar un pipeline de datos con entornos de testing, de integración que se puedan poner en marcha. Es realmente interesante, porque te hace falta tener casos de datos de prueba, te hace falta definir cómo validas que realmente algo está dando resultados buenos. Entonces, una parte allí de hacer integración continua, igual que le haces una aplicación, pero teniendo en cuenta que esto es un poquito más complicado, que a veces también tienes que medir no solamente la validez de los datos, sino temas como latencia, en fin. Acaba siendo esa parte interesante. Luego todo el tema de almacenamiento físico. Tienes que provisionar máquinas, los datos seguramente van a estar particionados, van a estar replicados en diferentes sitios. Entonces tienes que estar bastante familiarizado con todo el tema de la capa de almacenamiento, de eso, ¿no? Pues definir factores de replicación, incluso trabajar con diferentes formatos de ficheros. Si no usas herramientas gestionadas, yo recomendaría usar siempre herramientas gestionadas, pero si no usas herramientas gestionadas, en muchos casos te va a tocar hacer cosas como compactar logs, compactar eventos, vaciar índices de bases de datos. En fin, al final, las tareas que hace un DBA tradicional en una base de datos, a nivel analítica de datos, Big Data, esas mismas tareas las sigues teniendo que hacer cuando estás gestionando tú las máquinas. Hablábamos antes de Cassandra. Si tienes Amazon Key Spaces, te olvidas bastante de gestionar las máquinas. Pero si no, hay muchas tareas de almacenamiento físico, de distribución de datos, que tú tienes que hacer de vez en cuando, porque si no el sistema deja de ser eficiente. Hay datos que el sistema ha reservado espacio y nunca manda de vuelta al sistema. Hay información que está marcada, segmentos marcados como utilizados que no se liberan a no ser que tú lo hagas. Si estás trabajando con sistemas que van actualizando, en el momento igual quieres compactar los cambios. Entonces, todo ese tipo de cosas son cosas que alguien que trabaja en operaciones de datos pues seguramente tiene que ocuparse de alguna manera. Igual, Javi, por lo que has contado, veo que hay muchísimos servicios serverless para esto y cada vez salen más y más opciones gestionadas, así que hay mucho de este trabajo para el DataOps que, como en las Ops tradicionales, se está cambiando por otros problemas nuevos. Sí, mi recomendación sería no acercarte nunca jamás a nada que sea un clúster, a nada que sea algo distribuido, si no es un servicio gestionado. Entonces, la gracia es que en Amazon tenemos ahora mismo una oferta bastante chula de servicios, tanto open source gestionado como servicios propietarios. Y puedes montar soluciones súper interesantes. Te puedes montar una solución que ingiera datos en streaming. Por ejemplo, ahora Glue, desde hace unas semanas, soporta catálogo de datos en streaming. Que tú puedas recibir datos en tiempo real, se catalogan automáticamente en Glue y tenga todo ese tema de evolución del esquema para poderlos guardar en la base de datos. Esos datos puedes mandarlos a una cola de mensajes si quieres, a un Kafka, si quieres, o a un Kinesis Data Streams. Después puedes utilizar soluciones tanto Spark encima de MR, que es una solución de Hadoop, como Apache Flink, que a mí me gusta más. Son muy parecidas, ¿eh? Spark y Flink te permite hacer analítica en tiempo real, tan compleja como tú quieras, ¿vale? La gracia de Spark o de Flink es que te permiten hacer batch y stream de forma razonablemente sencilla, a la escala que tú quieras, pero de forma muy sencilla para la desarrolladora, que tú solo tienes que centrar en escribir tu código como diferentes pasitos. Primero leo datos, luego hago esta operación, luego hago esta otra, y sin que tú te des cuenta por detrás, Flink y Spark van a paralelizar todo eso de forma súper masiva
pero tú solo escribiste un script con un paso, otro paso, otro paso, otro paso. Y ese es tu contrato. Y entonces estas aplicaciones se encargan de forma, y además de forma muy fiable y con muy baja latencia. Hay gente que utiliza Flink para ejecutar eventos en tiempo real, billones de eventos al día, con latencia de menos de 100 milisegundos, ¿vale? Y funciona de forma súper fiable. Entonces, Apache Flink funciona de forma gestionada encima de Kinesis Data Analytics, que te permite además autoescalado. Por defecto autoescala. Si tú quieres, le puedes marcar un checkbox de decir no autoescales. Pero por defecto autoescala. ¿Vale? Entonces puedes montar Kinesis Data Streams para hacer la parte de ingerir datos. Glue para catalogarlos en tiempo real. Kinesis Data Analytics con Flink para hacer toda la parte de analítica. Cuando quieres guardar los datos, los puedes guardar en un Apache Cassandra o depende de lo que quieras hacer, igual en Elasticsearch, que también tenemos Amazon Elasticsearch, para que tú puedas presentar después un dashboard bonito con Kibana si no quieres usar QuickSight. Entonces lo bueno es que tú puedes elegir cómo de serverless quieres usar un servicio y cómo de open source. Y en muchos casos, si vas a servicios nativos, van a ser más serverless, más amigables a que tengas que ocuparte menos de infraestructura. Y si vas a open source, va a haber una carga un poquito menos de serverless. Son sitios gestionados, pero el pricing depende de máquinas. Y al final, pues bueno, ahí sí que es un poco diferente. Pero tú tienes la libertad para poder combinar herramientas como mejor quieras. Y la gracia es que no es un todo o nada. Puedes elegir tener un pipeline, utiliza una tecnología, otro utiliza otra distinta. Al final, como todos leen del mismo sitio, no tienes ningún problema en poder elegir el que mejor se ajusta para cada caso de uso. Y yo creo que con esto ya podemos ir redondeando y despidiendo a Javi porque ya tenemos más de una hora. Si no, no tenemos. Sí, perdón, yo ya hablo mucho, es un tema que me gusta. Espero no haber metido más confusión porque algunas cosas igual han sido un poquito. Pero te vamos a volver a invitar, interesante. no te preocupes, porque acá hay mucha tela para cortar y hay muchos temas de los que profundizar. Y a la audiencia, si hay algún tema en particular que quieran que entremos más en detalles, en el mail que tenemos en la descripción del episodio o en los comentarios nos pueden escribir y ahí O estaremos. preguntas que se hayan quedado, preguntas que no hayamos podido hacer hoy, que a Javier le podemos invitar otra vez, así que si tenéis preguntas... Sí. Pero bueno, igual os recuerdo, en el Dev Day que tenemos de datos en septiembre, Marcia va a estar hablando de los diferentes bases de datos, tanto SQL como no SQL que tenemos en AWS y cuál es el punto fuerte de cada una. Isabel va a estar hablando de montar Data Lakes en la nube. Tenemos a Ricardo Sueiras que nos va a estar hablando de casos avanzados de Aurora y por qué es interesante cuando quieres utilizar una base de datos un poquito más potente. Yo tengo una sesión sobre Kafka gestionado en la que hablo un poco de streaming y otra en la que hablo de casos avanzados de Athena. Así que si queréis profundizar en cosas de las que hemos visto hoy, con ejemplos de verdad, viendo cómo funciona y con mucha más información, no os perdéis el Dev Day, que yo creo que va a ser realmente interesante en ese sentido. Y vamos a estar vivo respondiendo preguntas, así que también es un buen lugar para traer sus dudas si tienen dudas. En cualquier caso, tenéis dudas, tenéis nuestros Twitter y os estoy encantado. Os los va a poner Marcia debajo del vídeo. Pero bueno, estoy encantado siempre de recibir, tanto en público como en privado de Twitter, cualquier feedback, cualquier pregunta. Y si no sé la respuesta, suelo conocer a alguien que conoce a alguien y os puedo poner en contacto. Exacto, bueno, muchas gracias Javi por haber venido al episodio. Como bien dijo Javi, todos los links de él están en la descripción del episodio, ahí lo pueden encontrar, seguir, buscar, atomizar a preguntas y... Exacto, muchas gracias Javier por acompañarnos hoy. A vosotras, un lujo estar aquí. Bueno, muchas gracias a todos y nos vemos en el próximo episodio, en 2 semanas. Hasta la próxima. Chao. Adiós. Chao, chao. Muchas gracias por haber escuchado este podcast hasta el final. Si hay algo que te interesa, que te gustaría escuchar, no dudes de escribirnos en el correo que vas a encontrar en la descripción del episodio o en los comentarios si lo estás mirando en YouTube. También en la cajita de descripción del episodio vas a encontrar todos los links necesarios para encontrar a Javier y aprender más sobre analítica de datos en AWS. Muchísimas gracias por escuchar hasta el final y nos vemos en 2 semanas en otro episodio del podcast de AWS en español. ¡Chao, chao!